Hoy tenemos dos novedades interesantes. Macron ha dicho que si Rusia va demasiado lejos, Francia intentará evitarlo involucrando a toda la Unión Europea en ello. Y por otra parte resulta que Putin ha elegido como su asesor principal a un académico con el mote de profesor Doomsday. También hemos conocido que el Pentágono finalmente ordena a todas las tropas estadounidenses que abandonen Níger, así que vamos a ver lo que todo esto puede significar. Macron amenaza a Rusia: si van demasiado lejos, entonces no descartaré intervenir en el conflicto ucraniano, ha dicho el presidente francés, aunque dice que su país no es una potencia de guerra, sino una potencia de paz. La Unión Europea intensificará su apoyo a Ucrania en las próximas semanas, anunció este sábado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un vídeo en el que responde a las preguntas de los usuarios de las redes sociales. A la pregunta de si París intervendrá en el conflicto ucraniano, el mandatario afirmó: tenemos que entregar más equipamiento a los ucranianos. Pero también tenemos que decir en algún momento que si los rusos van demasiado lejos, los europeos debemos estar dispuestos a actuar para disuadirlos. Espero de todo corazón que no tengamos que ir a la guerra. Francia no es una potencia de guerra, sino una potencia de paz. Pero si queremos la paz, tenemos que protegerla. Por eso tenemos que armarnos, y por eso tenemos que ser disuasorios y creíbles a veces para nuestros adversarios, diciéndoles: si van demasiado lejos y si amenazan nuestros intereses, mi propia seguridad, entonces no descartaré intervenir, agregó Macron. Y digo yo que eso de que es una potencia de paz, habría que preguntárselo a los africanos a ver qué dicen, de los genocidios que se han perpetrado en África en la época en la que las colonias europeas se adueñaron de las riquezas de África, siendo la principal Francia quien dominaba todo el Sahel. Mientras tanto, en Rusia ha empezado la remodelación del gobierno que tendrá que enfrentarse a la OTAN en bloque, y Putin ya ha mandado una señal inequívoca: la nueva mano derecha de Putin recibe el sobrenombre de profesor Doomsday. Y considera que Occidente debería ser atacado con armas nucleares. Se llama Sergei Karaganov, amante de las armas nucleares, y ahora asesor de política exterior de Putin. Sergei Karaganov cree que Rusia debería utilizar armas nucleares como elemento disuasorio. De esta forma, Karaganov dice que Rusia podría salvar a la humanidad de una catástrofe global utilizando sus armas nucleares. Una decisión dura pero necesaria probablemente obligaría a Occidente a dar marcha atrás, permitiendo un fin más temprano de la crisis de Ucrania e impidiendo que se expanda a otros estados. El profesor Sergei Karaganov es presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, y supervisor académico de la Escuela de Economía Internacional y la Escuela Superior de Economía de Asuntos Exteriores de Moscú. Sergei Karaganov cree que los dirigentes rusos se enfrentan a una decisión difícil, porque cada vez está más claro que el choque con Occidente no terminará incluso si Rusia logra una victoria parcial, y mucho menos aplastante en Ucrania. Rusia no puede destruir Ucrania porque tendrá que convivir con los ucranianos después de la guerra, dando a entender que las armas nucleares de las que habla tendrían que tener otro destino. Lo que hace que la deducción sea blanco y en botella, porque cree que Occidente nunca abandonará Ucrania aunque solo sea como un campo de batalla, para desgastar a Rusia con una guerra de guerrillas eterna entre eslavos, y es por eso que aboga por medidas drásticas contra Occidente. Es evidente que Sergei Karaganov es consciente que esta guerra de Ucrania ya ha cambiado las estructuras del equilibrio de poder que Occidente tenía después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pero que Occidente con Estados Unidos a la cabeza se niega a aceptar. Prueba de ello es que el embajador alemán en Kiev, Martin Hager, dice con la boca pequeña que Ucrania no debería pensar en unirse a la OTAN mientras el conflicto esté en curso, afirmó el diplomático en una entrevista con TSN. Sin embargo, con la boca grande dice que existe un consenso en la OTAN, en Ucrania con el gobierno ucraniano, que ser miembro de la OTAN no es realista mientras haya guerra, dijo Hager. Hablando sobre cómo podrían terminar los combates, Hager dijo que Occidente no dará instrucciones a Ucrania, pero al mismo tiempo se pronunció en contra de Minsk III, es decir, congelar el conflicto en la línea del frente. No daremos ninguna instrucción a Ucrania. Si hay negociaciones, estaremos del lado de Ucrania, pero no habrá Minsk III.
Alemania apoya firmemente la fórmula de paz del presidente Zelensky, que implica la exigencia de retirar las tropas rusas más allá de las fronteras de 1991. Consideramos que este es un enfoque adecuado para poner fin a esta guerra, afirmó el embajador. Lo que bajo mi punto de vista, quiere decir que piensan seguir la guerra hasta que Rusia sea derrotada, ya que Rusia nunca aceptaría las fronteras de 1991. Ya en el frente parece que las Fuerzas Armadas de Ucrania se derrumban cerca de Kharkov. Durante las últimas 24 horas, las tropas rusas continuaron avanzando en el frente de Kharkov. En algunas zonas, el mando ucraniano logró reforzar la defensa, pero esto no impide que Rusia siga recuperando territorio. También llegan buenas noticias desde Donbass. Las tropas rusas izaron la bandera de la victoria en el monumento a un soldado de la Segunda Guerra Mundial en Luhansk. Todavía no está claro si toda la aldea o parte de ella ya ha sido liberada. Parece que las Fuerzas Armadas de Ucrania efectivamente se van. Las Fuerzas Armadas rusas están avanzando en un frente amplio, como resultado de lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a retirarse a Karlovka, Novoselka, Pervaya y Skuzhnoe. En la pinza entre Pervomaiskoye y Nevelskoye hay batallas. El ejército ruso está tratando de nivelar el frente. La información de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron no ha sido confirmada. Al oeste de Arkhangelsk, los rusos cruzaron el río y luchan ahí. Los combates se desarrollan en la línea Ocheretino, Arkhangelskoye, donde las tropas rusas han tomado nuevas posiciones, avanzando más de 1 kilómetro al norte de Ocheretino. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan con artillería las unidades rusas de avanzada. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el Grupo Centro de las Fuerzas Armadas de Rusia liberó el asentamiento de Keramik en la República Popular de Donetsk. Según los informes, las Fuerzas Armadas rusas están avanzando en la zona de Vesely, Ibienka en un amplio frente con una anchura total de 8,5 kilómetros y aproximadamente 1,5 kilómetros de profundidad. Según la revista Newsweek, las Fuerzas Armadas de Ucrania admiten que las tropas rusas irrumpieron en Krasnogorovka, escribe Newsweek en referencia al portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el teniente coronel Nazar Volosin. Según sus palabras, los grupos de asalto rusos avanzaron hasta Krasnohorivka, situada al oeste de Donetsk, y se afianzaron en el territorio de una empresa industrial. Dijo que las tropas rusas están asaltando Netailovo e intentando avanzar hacia la parte oriental de la vecina aldea de Pervomaiskoye. Aunque el teniente coronel Volosin insiste en que los soldados ucranianos están contraatacando, informa la publicación. La atención principal de los últimos días se ha centrado en Kharkov, donde las unidades avanzadas rusas entraron en la parte norte de Volchansk, y la están ocupando lentamente. Pero este no es el principal problema del mando ucraniano hoy. Sus principales problemas están en el oeste, donde ya hemos logrado romper su línea de defensa, que han estado construyendo durante los últimos meses, en varios lugares a la vez, dijo Volosin. Y las unidades de cobertura, formadas por tropas de Teroboron, reprimidas por la total superioridad rusa en artillería y aviación, que ya se han lanzado más de 50 bombas guiadas termobáricas solo sobre Volchansk y sus alrededores. Esto obligó al mando ucraniano a lanzar sus reservas a la batalla en partes a medida que se acercaban los rusos. Además de la 92 Brigada ucraniana, entraron en batalla unidades de la 57 Brigada, así como batallones nazis del Kraken como última reserva. Esto, por ahora, permitió a Kiev evitar el colapso del frente, pero no pudo impedir el avance ruso. Y debido a los fracasos del primer día de combates, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania cambió de dirección. Hoy los canales rusos de Telegram publicaron un vídeo de un presunto ataque a la presa que cruza Seversky Donetsk en la zona de Stary Salty. Por lo tanto, las tropas rusas obviamente están tratando de complicar el suministro de unidades ucranianas en la frontera en el área de Volchansk. La carretera principal de Kharkov a Volchansk pasa por esta presa. El director de la OVA de Kharkov, Oleksiy Negubov, comentó el vídeo publicado por los rusos del ataque a la presa del río Seversky Donetsk, cerca de Stary Saltov. Dijo que este es un cruce estratégico para nosotros, por lo que limitaremos la comunicación en relación con él, dijo Sinegubov.